Muy bien. Comenzamos entonces la segunda parte. Lisette, seguramente ya sus compañeros se van a unir. Siempre considerando el día de la fecha, hoy 21 de marzo del año 2025. Y entonces, para cuyo efecto, voy a volver a compartir, en este caso, la pantalla para ver la segunda parte que necesitamos considerar. Entonces, sí, veamos. La segunda partecita, por favor, Silvia y Lisette. En este instante comparto. A ver, señáleme si se está viendo, por favor. Les ruego y así me ayuda. Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, Creo que ya sí. buenas noches. Perfecto. ¿Cómo está? Nuevamente, buenas noches. Bien. Con las disculpas del caso, ¿no? Me imagino que han debido haber bajones en el internet y todo aquello. Y bueno, hay problemas igual porque muchas universidades están en clases virtuales, mucha gente está haciendo trabajo virtual también, entonces hasta el Zoom se satura. Por si acaso estaba consultando con otro colega y está con los mismos problemas. En fin, ya sabemos que tenemos tres tendencias. La tendencia antropológica, la tendencia sociológica o sociologista, y por supuesto está la tendencia ecléctica. ¿Ya? Ya sabemos que la tendencia antropológica se centra en el factor físico, pero también en el factor psíquico, ¿sí? Eh, Considerando también ahí el factor psiquiátrico y, por supuesto, en el ámbito también hereditario, si quiere usted, ¿no? Con la evolución que ha sufrido a partir de César Lombroso aquello. Bueno, veamos algo sobre el sociologismo en criminología. O si quiere usted, la tendencia, ¿sí? En este caso, sociológica, si quiere usted. ¿Ya? Y para este efecto les he preparado este mapa mental. ¿Ya? ¿Qué hay que considerar de importante como un preámbulo? ¿Se acuerda de Enrique Ferri? Sí, él es padre de la sociología criminal. ¿Se acuerda? Él es padre de la sociología criminal. Y como padre de la sociología criminal, Juan Pablo, Silvia, Lisset, chicos, este señor lo que hizo fue algo muy importante. Él contradijo, en todo caso, a pesar de ser seguidor de César Lombroso, lo contradijo y terminó siendo uno de los padres de la sociología criminal. Porque entenderá usted que Enrique Ferri es sociólogo criminal. Y él dijo, el delincuente no nace, se hace, es producto del medio ambiente o mundo circundante. Sí, eso fue algo muy, muy importante que marcó Enrique Ferri. Y obviamente a partir de allí surgió el sociologismo en criminología, a partir de Enrique Ferri. ¿Qué de importante tiene el sociologismo en criminología que surge casi al mismo tiempo que la corriente antropológica? El factor social, el factor medioambiental. Cuando Ferri dijo el delincuente no nace, se hace, es producto del medio ambiente o mundo circundante, se le dio muchísima, muchísima importancia al factor social, muchísima importancia al factor social o medioambiental con relación al delito. Entonces, el sociologismo nace más o menos hacia la mitad del siglo XIX, ¿no? Va casi muy de la mano con la tendencia antropológica, el antropologismo en criminología, ¿sí? Entonces, la organización social, la organización y comportamiento de la sociedad, el factor social, está asociado al comportamiento humano, usted entenderá. De ahí que se dice que el ser humano es un ser sociable, es un ser gregario, que tiene que estar en contacto con otras personas, ¿no? Y lo interesante de esta escuela, entonces, claro, notar cómo la influencia del factor social, el factor medioambiental, el factor organización social, también influye en el delito, ¿sí? Es muy interesante esta parte, ¿sí? Igual que en antropología, Ferri también hizo alguna generalización, pero quizás no tan profunda como la de Lombroso, cuando él dijo, todas las personas que tengan estos rasgos físicos son catalogados o deben ser catalogados como delincuentes. No. Se hicieron generalizaciones en relación al factor social, ¿no? Eh, por el solo hecho de que un individuo está integrado a una sociedad, recibe notoria influencia de ella.
¿no? Recibe notoria influencia de ella, pero sin considerar cualquier otro factor, ¿no? Esa fue la generalización. No influye ningún otro factor, solo el factor social o medioambiental, ¿no? Todo aquello que le rodea al individuo le influye, propuso esta teoría, esta corriente, el sociologismo en criminología, ¿sí? El auge del sociologismo criminológico, es muy fuerte, inclusive hoy en día, en el mundo entero. Tuvo su origen, obviamente, como estamos diciendo, hacia mitad del siglo XIX, pero sobre todo muchos criminólogos de origen italiano han partido siendo sociólogos criminales como Ferri, pero donde ha tenido mucho más influencia ha sido en Estados Unidos, el sociologismo en criminología. ¿Sí? Sí. Recuerda usted que la sociología es una ciencia no jurídica, ¿verdad? Que estudia el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y claro, de por sí en la coordinación horizontal está la sociología criminal, que hace alusión exactamente a lo mismo, ¿no? Al comportamiento del hombre en sociedad, pero asociado al delito. Entonces, imagínese usted, todo aquello que le rodea al delito le ejerce notoria influencia, todo aquello. La familia puede ser considerado un medio social en el que la persona adquiera conducta delictiva. La escuela también puede ser un ambiente propicio para el delito. Las cárceles, por supuesto, lo son, de hecho. ¿Sí? El ejército también. El factor económico, con factor social y económico a su vez, influye en el comportamiento del individuo. Los medios de comunicación social, sí, influyen en el delito. Es decir, todo lo que le pueda rodear al individuo ejerce notoria influencia según esta escuela. Es la generalización. No existe un factor físico. Es decir, esta escuela, la escuela sociologista, el sociologismo en criminología, se cierra simplemente al factor social. Se cierra inicialmente, ¿no? Inicialmente se cierra al factor social. Aunque, si usted se pone a pensar, Ferri, cuando hace su clasificación, dice nato, loco, ocasional, pasional, es decir, y habitual, ¿no? 5 clasificaciones. Es como que le está diciendo al hombroso, ya te voy a dar la razón en la clasificación, pero no acepto al delincuente nato. Pero tú tienes que aceptar que existe una quinta categoría de delincuentes, ¿no? Que es el delincuente habitual. Y usted entenderá que el delincuente habitual es aquel que va a hacer del delito una forma de vida. Y usted entenderá que al haber propuesto Ferri esto, ¿no? Dentro del factor social, o si quiere usted dentro del sociologismo en criminología, termina siendo algo bien, bien interesante, joven. Termina siendo algo súper interesante. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar. Porque el delincuente sí que hace del delito una forma de vida, es un delincuente habitual y está influenciado por el medio. Si no, pregúntese usted por qué hay tanto delincuente que comete hechos ilícitos por hábito en Cochabamba. Y están haciendo, obviamente, del delito una forma de vida. Estos repuestos, autorrepuestos que este ladronzuelo robó, ¿acaso no van a ser para cambiarlos en un fondo por dinero? En una en un sentido estricto para cambiarlos por dinero? Por supuesto, ¿verdad? Entonces hay que considerar ese detalle. Lo interesante del sociologismo en criminología es que va secundada por una escuela que se llama Escuela Francesa. A pesar de haber tenido sus orígenes igual en Italia, como hemos visto hacia mediados del siglo XIX, la influencia inicial se da gracias a una escuela que se llamó Escuela Francesa. ¿Sí? Esta escuela propuso un enfoque que se llamó enfoque sistémico del sociologismo en criminología. O sea, que el factor social es como parte de un sistema que está relacionado con el delito. Ese es el enfoque sistémico, ¿no? O sistemático también, como quiera llamarle, ¿sí? Entonces, claro, ahí usted se da cuenta que esta escuela, la escuela francesa, al proporcionar y decir enfoque sistémico o sistemático del sociologismo en criminología, que el factor social es sumamente importante, mucho más que el factor físico, en otras palabras. El sociologismo sistémico o sistemático propone eso exactamente. No hay otra causa más
No hay otra causa más que el factor ambiental o social, como quieran llamar, o medioambiental. Entonces, dentro de la escuela francesa surgen estos dos autores, como usted está viendo, Lacazarné y Emilio Tarde, ¿sí? Ambos dos dicen lo mismo que Lombroso cuando hizo su generalización, Lacazarné y Emilio Tarde dicen, no, el único factor que incide en el delito es el factor ambiental o el factor ambiental social, como quiera llamar. Factor ambiental, factor social o si quiera ambiental social. El único factor, ¿sí? El único factor que influye es el medio ambiente. Lo interesante de la Casagné es que propone una teoría que se llama teoría microbiológica, así se llama, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo la Casagné hablando del medio ambiente social? Él dijo, hizo una comparación y dijo, los delincuentes son como los microbios, ¿sí? Usted sabe que el microbio en un ambiente adecuado causa daño, ¿no? Causa enfermedad. Así pasa, ¿verdad, René? Así pasa, Juan Pablo, ¿no? El microbio en un ambiente adecuado va a originar enfermedad, ¿verdad? Lo mismo con los delincuentes. En un caldo de cultivo adecuado, realmente el delincuente está como en su espacio vital. A muchas veces dice, dime con quién andas, te diré quién eres, con quién te rodeas, qué haces, en qué ambiente te mueves, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, tal cual, el microbio es más o menos como el delincuente. El delincuente es como el microbio. En un caldo de cultivo adecuado, ¿sí? En el medio adecuado, ha de realmente enfermar a la sociedad, ¿sí? Porque es un microbio el delincuente, tal cual. Pero hay algo más interesante aún que propone la Casasné dentro de la escuela francesa, estrictamente sistemática, ¿no? ¿Qué propone la Casasné? Al margen de decir, el delincuente es como el microbio, que en un caldo de cultivo promueve delito. Listo. Hizo algo muy importante, propuso algo muy importante. Habló de la teoría de la imitación, ¿no? Por eso le decía hace un ratito, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Si una persona se sienta al lado de otra que, digamos, ejercita buena influencia, ¿qué es lo que va a suceder con la persona que se está dejando influenciar positivamente? Va a copiar, ¿no? La actitud de esta persona, ¿no? Hace cosas buenas, bueno, entonces yo también copiaré, haré las mismas cosas, ¿verdad? Estudiaré, me rajaré en las materias, me rajaré en criminología, obtendré buenas notas, un primer parcial, un segundo parcial, un final, y saldré con excelencia académica. Pero si ocurre lo opuesto, nos juntamos con gente de mal vivir, ¿no? En un medio, sí, medio peligroso, donde ya sabemos que el delito está de por medio, vamos a terminar imitando, vamos a terminar copiando la conducta. Por ese dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. A ese nivel ha llegado la escuela francesa. No obstante de que el sociologismo en criminología tiene su base en Italia, hacia mediados del siglo XIX, muy de la manito con la corriente antropológica, pues se han desarrollado casi juntas. Nada más que son opuestas las dos, entenderá usted. Una se centra en el factor físico, psíquico, psicológico y hereditario, y esta se sienta solamente en el factor social. Hasta aquí, cuando menos, usted se está dando cuenta que el factor social, el medio ambiente o mundo circundante, es lo que interesa. Gracias a la Casagné, joven, realmente hoy en día la teoría microbiológica que él propone de comparar a los delincuentes con microbios se sigue utilizando, ¿sí? Se sigue utilizando, ¿ya? Pero hay un autor que realmente le da sostén a lo que dijo la Casasné sobre esto de la imitación, fue Emilio Tarde, ¿no? En realidad, Emilio Tarde, ¿sí? La teoría no solamente de la imitación, sino también de la creación del delito. Sí, es como que la Cassané habló de la teoría microbiológica y cómo se puede la persona contaminar, ¿no? Y terminar siendo delincuente y también contaminar a la sociedad, crear enfermedad, el delito. ¿No? Y que esto se produzca por imitación. Secundó tarde aquello, pero habló de un elemento más al margen de la imitación, la creación del delito.
¿no? De la creación de la conducta delictiva, ¿no? O sea que dentro de un ambiente social se promueve la imitación y creación del delito, para que entienda mejor. Lo de la imitación creo que ya he dejado claro. Pero ¿cómo es que en una sociedad se puede crear delito? Yo le pregunto, dentro de una sociedad, ¿cómo se puede crear delito? Dentro de una sociedad, ¿cómo se puede crear delito? A ver, René, Juan Pablo, Israel, Lisette, chicos, ¿cómo se puede crear delito dentro de una sociedad? ¿Es posible? ¿Es posible, verdad? ¿O no? ¿Qué dice? Es posible, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, el feminicidio no estaba tipificado como delito. Han tenido que darse muchas muertes de varones, de mujeres a manos de varones, ¿no? Para que el feminicidio se tipifique como tal y se contemple como como parte como una conducta delictiva. Es decir, se ha creado un tipo penal que se llama feminicidio. ¿Por qué? Por esto de la repetición constante y uniforme de muertes de mujeres a manos de varones. ¿Se da cuenta cómo se ha creado ahí el delito, René? Israel, chicos, así se ha creado el delito, ¿sí? Y luego se puede imitar también la conducta delictiva. Algunos se copian, ¿no? Se dejan influenciar y terminan siendo feminicidas. A veces sin querer queriendo, porque ya se lo decía, basta un detonante para que la persona explote, ¿no? Porque habíamos dicho que todos somos de alguna u otra forma delincuentes ¿en qué? En potencia, ¿se acuerda? Sí, así es, la escuela francesa. Pero surgen dos autores muy interesantes, ¿no? Al margen de la Cassagne, Emilio Tarde, ¿sí? Surgen Emilio Durkheim y Franz von Liszt, ¿sí? Que siguen hablando del fenómeno social, siguen hablando. El sociologismo en criminología se concentra básicamente en el factor social. Es decir, le dan con todo al factor social, jóvenes queridos. No hay otra cosa. Y entonces ahora lanzo una pregunta, ¿sí? ¿Usted cree que dentro de una sociedad el delito pueda constituirse en una actitud normal, tan normal como respirar? René, Israel, Juan Pablo, quiero regalar puntitos. ¿Cree que Sí, esto se... sí podría. ¿Cómo, René? ¿Cómo es que dentro de una sociedad el delito se puede normalizar? A ver, Como justamente indicó, justamente podría ser como un microbio y justamente actuando de la misma manera que otras personas lo hacen, normalizando las cosas, como el ejemplo claro que dio hace rato de los feminicidios. Si una persona lo hace, la otra persona puede ver que otra lo hace y por lo tanto piensa que está bien. No necesariamente tiene que ser un enfermo mental, pero por seguir conductas de otras personas lo hacen y lo hacen ver de una forma común. correcto. Como algo común, excelente esa palabra, René, ¿verdad? Emilio Durkheim hace estudio de aquello, ¿sí? El delito en una sociedad es un fenómeno de la misma naturaleza, es un fenómeno social normal en cualquier sociedad, en cualquier sociedad. No hay sociedad en la que no haya delito, le comento, ni las más evolucionadas. A ver, ¿usted cree que en la China no haya delito? ¿O en el Japón, que son países tan desarrollados? Pues hay delito, dice chicos, hay delito. Tiene que haber. Si usted dirá, son países del primer mundo, ¿cómo vamos a pensar que hay delito? No, hay delito igual. En cualquier sociedad, el delito es un fenómeno natural, es un fenómeno normal. Claro que se adecuan estos delitos al tipo de sociedad de la que se trata, ¿no? A la estructura social, como decía Emilio Durkheim, ¿sí? ¿Y cómo comprobamos que realmente hay delito en el Japón o en la China? Mire, la China tiene uno de los índices, y mire lo que estoy diciendo, índices, estadística, ¿no? Índices más altos de suicidio. ¿Por qué será? Es un país del primer mundo, la China, ¿no? ¿Qué dice René? Que yo sepa, los suicidios, mayormente los suicidas eran jóvenes, justamente por la presión que tenían sobre los padres y el estado en el que están, por cómo les presionan académicamente. Excelente. En el trabajo, imagínense, ¿cuál es la jornada laboral? ¿8 horas? Sí, ¿no? Imagínense, No, trabajo 8 horas, ¿no? La ah, jornada laboral aquí en Bolivia, ¿no? Ya.
Aquí en Imagínese, Bolivia sí, sí, pero en Japón son 24 sí, horas. no, imagínese, o sea, están constantemente, 12, 14, 18 horas, ¿no? Sin contar las horas que se tienen que transportar de un lugar a otro. Aquí en Bolivia somos privilegiados, ¿no? ¿No? Imagínese tener que viajar, digamos, de La Paz, de Cochabamba a La Paz para ir a trabajar todos los días. Así de distancia tienen que recorrer para ir a trabajar, joven, ¿no? Claro, tienen la tecnología, tienen todo lo que quieran, unos trenes balas súper veloces, etcétera, pero aún así tardan tiempo, ¿no? Lo que nosotros hacemos en 8 horas o 7 o 6 horas, digamos, yendo a La Paz, claro, termina siendo en 1 hora y media, dos, digamos, en un tren bala. Pero imagínense ir y venir, ir a La Paz, trabajar, terminar de trabajar, volver y trabajar no solo 8 horas, 12, 14, 16 y tener que volver, ¿no? Prácticamente muy entrada la noche, ¿no? Dormir y otra vez volver al día siguiente. Lo mismo en el nivel académico, ¿no? Muchas exigencias, tienes René razón. Entonces, se normaliza el delito. En una sociedad dice que es normal el delito. No importa la estructura social de la que se trata, es normal, basta con ver las estadísticas. Y luego Franz von Liszt va un poco más allá. Es un jurista alemán, como usted está viendo, ¿sí? Él habla de las causas individuales y de las causas sociales, pero dice que las causas sociales son mucho más influyentes que las causas individuales. En otras palabras, este jurista alemán, Franz von Liszt, dijo, bueno, está bien el factor social, es muy influyente el factor social, el medio ambiente, el mundo circundante, pero también hay que analizar a cada individuo dentro de esa sociedad. ¿Qué tal esa aseveración? Súper, súper interesante, joven. ¿Y por qué súper interesante? Está haciendo una división, Franz von Liszt, diciendo factor social, factor individual. El factor social, medio ambiente, mundo circundante, ¿sí? Factor social neto ahí, ¿listo? Pero también el factor individual, el individuo dentro de una sociedad. Y claro, esto es algo como que secundar lo que dijo la Casagenes antes, ¿no? Y su teoría microbiológica. El delincuente es como un microbio dentro de la sociedad. Contamina. Entonces hay que analizar también a cada individuo en particular. Dentro de una sociedad, sí. Hay que analizar a la sociedad también en su conjunto influenciada por el delito. Claro, los factores medioambientales, ¿cómo no van a influenciar? Súper, súper interesante, ¿no? Durkheim y Frank von Liszt siendo parte del sociologismo en criminología o de la tendencia sociologista, si quiere. ¿Sí? Mire usted lo que ha pasado aquí, ¿no? Bueno, no todo es medio ambiente o mundo circundante, factor social en general, ¿no? No todo es así, no todo es así, ¿sí? Así como Lombroso comenzó hablando de rasgos físicos, luego se asoció el factor, en este caso, psiquiátrico, luego el factor psicológico un poco y el factor hereditario ahí de por medio, ¿sí? Aquí surge algo muy interesante. Hay una variante de solo hablar factor social, ¿no? Factor social a secas. Hay como una subcorriente dentro del sociologismo en criminología que se llama así, sociologismo economicista, que tiene que ver, ¿no? Con la influencia que tienen las condiciones económicas en relación del delito. ¿Sí? Sí. Y esto comienza, sí, en mediados del siglo XIX, gracias a una corriente que se llama marxismo, le cuento. Sí, así como usted está viendo. ¿Sí? Sí, A ver, licenciado. mire usted algo que sucede, Lisset, chicos. Algo bien interesante que sucede con el marxismo. Hay una obra que se llama El Capital de Marx, ¿no? Cómo los medios de producción, tierra, capital, trabajo, que están en manos de una persona, ¿no? Pueden ejercitar influencia en el delito, ¿no? Pueden condicionar el factor ahí, un factor que se llama factor económico asociado al delito. Los países que son capitalistas, no se asocian de los medios de producción, la tierra, capital, trabajo, eso dice Marx. Quien tenga la propiedad sobre los medios de producción tiene todo, dice Lisset.
tiene todo, ¿no? Entonces, haga usted una alusión al señor capitalista y a los trabajadores. Como el propietario de los medios de producción es el capitalista, tiene la tierra, el capital y el trabajo, condiciona pues a las personas y dice, ¿quieres trabajar conmigo? Muy bien, este es el sueldo que te voy a pagar, estas son las labores que te voy a conferir para que las hagas, ¿sí? Ahí está, tienes tierra, si quieres, ¿no? Tienes capital, te voy a dar un sueldo, te voy a dar trabajo. Pero yo soy el propietario de los medios de producción, no te olvides, no tú. Yo soy el capitalista aquí, que pone la plata y hace todo. Tengo una especie de monopolio sobre los medios de producción. Y a partir de ahí, usted entenderá que en una sociedad capitalista, así como la nuestra, porque no es socialista, es capitalista, aunque no se quiera, ¿sí? Se condiciona el delito por el factor económico. Eso es lo que propone el sociologismo economicista, que el factor económico ejerce notablemente una influencia en el delito. Luego vamos a ver el factor económico como tal, cómo la pobreza y la riqueza y las propias crisis económicas pueden ejercitar influencia en el comportamiento de las personas. Las personas siendo pobres cometen delitos por necesidad, ¿no, René? Chicos. En cambio, los ricos, igual, seguimos hablando de factor económico, también cometen delito, pero no por necesidad, pues, sino por ambición y lujo desmedido, ¿sí? Ambición y lujo desmedido, ¿no? Y hablando de esto, uno de los principales autores dentro del sociologismo economicista es Bonger, ¿sí? Y habla de un elemento muy importante, ¿no? Dice, en el régimen capitalista se fomenta el egoísmo, dice, ¿no? Y esto incrementa la delincuencia. ¿Qué habrá querido decir Bonger con esta primera afirmación? Porque está hablando del factor económico, ¿no? Dentro del capitalismo. Está hablando de, a ver, los propietarios de los medios de producción tienen tierra, capital, trabajo, ¿no? Son dueños de la tierra, capital, trabajo. Perfecto. ¿Sí? Son los principales medios de producción, aunque faltan dos ahí, pero son los principales, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Dice Bonger. Sí, el capitalismo como tal, en el que los propietarios de los medios de producción, tierra, capital, trabajo, ejercen más o menos como una especie de monopolio, entre comillas, ¿sí? Fomentan el egoísmo. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Claro, es muy simple. El titular dueño de los medios de producción dice, yo y solo yo soy el único. Tú quieres trabajar para mí, te sometes a lo que yo diga. Yo sé cuánto va a ser tu salario, sé qué actividades vas a cumplir, qué horario cuál va a ser el horario de tu trabajo. Eh, obviamente yo voy a también tener obligaciones, ¿sí? Pero sobre todo tú, si quieres, trabajas para mí. Y si no, también puedo buscarme otrito. Y claro, bajo un régimen capitalista, quizás se cometen muchos delitos de cualquier tipo, influenciados por el factor económico. Ya le decía, el pobre comete delitos por necesidad, ¿no? Y el rico comete delitos por ambición y lujo desmedido. ¿Sí? Así de simple. Yo soy el único, dice el propietario de los medios. Está fomentando ya el egoísmo, ¿no? No está diciendo, a ver, distribuiremos las cosas de una forma equitativa, de tal forma que usted, señor trabajador, tenga las mejores condiciones laborales. Yo ganaré lo que tenga que ganar, ¿no? El capitalista, si puede sacar el jugo, le saca el jugo, ¿no? Dice, le saca el jugo, ¿no es cierto? Le saca el impuesto. Entonces fomenta el egoísmo. Pero también Bonger, al factor económico, ¿sí? Asociado al delito, le agrega el medio ambiente, el mundo circundante, el entorno social y el factor económico aquí, ¿no? Asociado al delito. Entonces, Bonger dice, no solamente pues el capitalismo fomenta el egoísmo y el delito, en consecuencia, sino que ahora que hay que considerar el medio ambiente, el mundo circundante, junto con el factor económico. A ver, me voy a adelantar algo. Imagínese que una persona X viva en un barrio
donde las condiciones de vida son paupérrimas, son negativas. Hay pandillas, ¿ya? En ese mismo barrio, de repente, no se dan las mejores condiciones materiales. No hay luz, alumbrado público, eso me refiero, ¿no? No hay alcantarillado, no hay asfalto siquiera, ni siquiera empedrado. Se carecen de las mínimas condiciones de subsistencia en ese medio. Y ahora, ¿cómo va a estar el delito? ¿Cómo va a estar la delincuencia? Es más, se nota que es un barrio pobre, 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 pobre. ¿Cómo va a estar el delito ahí? ¿Cómo cree? ¿Se va a presentar con mucha intensidad o cómo piensa? Con bastante intensidad, justamente por Con la necesidad de todas las personas. excelente remedio. Con mucha intensidad, ¿verdad? Ese es entorno social. Imagínese, me voy a adelantar algo hablando del entorno social. La habitación, que es el lugar donde una persona vive y ejerce influencia. No es lo mismo vivir en un palacio que vivir en una casuchita. Usted entenderá que eso es así. ¿Y cómo eso puede condicionar al delito? Muy simple. La habitación tiene que ver con el lugar donde una persona vive. No solamente en el ambiente físico, sino el ambiente, el entorno mismo. Ya, pero vamos por el ambiente físico. Una casuchita que prácticamente se está cayendo, donde todas las personas viven en un solo ambiente, carecen de luz eléctrica, carecen de ventilación, eh, prácticamente el baño pues ni lo tiene. Viven 5 personas en un mismo ambiente, papá, mamá, hijitos, y para colmo de males viene el tío arrimado más. ¿Cómo no se va a fomentar el delito ahí, joven? Se escucha, ¿no? El tío que terminó violando a la guaguita, a la niñita, viviendo en el mismo ambiente, tan estrecho. Wow, ¿verdad? Sí. Y a esto, Bonger le añade un elemento más, ¿no? Factor económico asociado al factor social, ¿sí? Y el delito, pero producto del instinto humano, ¿no? El comportamiento delictivo relacionado con el comportamiento delictivo, sobre la base del entorno social y económico. ¿Cómo es eso de instintos humanos? ¿Cómo es eso de instintos humanos? ¿Mm? ¿Cómo cree que se manifiestan los instintos humanos? Entorno social, factor económico, instintos humanos, ya, delito. ¿Cómo está eso? ¿Mm? ¿Se acuerda que yo le decía que en el hombre el delito es tan natural como respirar? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que le decía eso? Ahí están los instintos humanos también, ¿no? A ver, ¿por qué el asesino serial termina matando a muchas personas? Hablando de instintos humanos, ahí para que se entienda. Aunque no está asociado al factor social ahí, sí puede estar asociado al factor social. Quizás el económico no, el medio ambiente sí, el factor social sí, quizás el factor económico no. Pero ¿por qué el asesino serial termina siendo un asesino serial considerando los instintos humanos? A ver, joven, alguna dama que se anime a responder, o varón, no importa, Silvia, dice, chicos, Israel, Juan Pablo, ¿qué dice Silvia? Pues en ¿Mm? sí, solamente ya anda acostumbrado. Su primera Tal vez matanza ya obviamente no le da bien, pero el ya le resto también parece dice que va normal, tal matando vez. por gusto. Anda matando por gusto. Qué interesante, sí. ¿Alguien dijo algún varón, perdón, para que lo Eh, Tal vez el cometer ese delito ya le hace normal a la persona, le hace normal a la persona? que no Sí, siente ninguna emoción al asesinar. sí, no tiene ni siquiera remordimiento, ¿verdad, Israel? Sí, Exacto. sí, 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 ahí están los propios instintos humanos, ¿no? Sí. Inclusive, mire, ¿cómo se da esto de los instintos humanos? No siempre se comete delito, no con el afán de agredir, sino inclusive de evitar una agresión. ¿Puede creer usted que eso es posible? Puede ser, ¿no? Usted en el acto de Sí, lo que defender sería el instinto de supervivencia. supervivencia de la especie, ¿verdad, René? Claro que sí. Lo están agrediendo, lo están atacando y usted se defiende de repente y termina hiriendo a la otra persona, ¿no?
como que se vuelcan los papeles por ese instinto de supervivencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se da cuenta cuán importante es el sociologismo en criminología? ¿Cuán importante es toda esta tendencia llamada sociologista? Sí. Parecía que solamente se iba a dedicar al factor social, ¿no? Al factor ambiental y nada más. Y un poquito ahí la Casané con su teoría microbiológica comparando ¿no? Al delincuente con un microbio. Y por ahí un poquito considerando a Emilio Tarde y ya al margen de la imitación, la creación del delito ahí que se copia, que se crea, ya perfecto, reforzando lo que dijo inicialmente Emilio Durkheim sobre, o perdón, la Casané sobre su teoría biológica, ¿sí? O Emilio Durkheim, ¿no? El delito es un fenómeno normal en cualquier sociedad. Basta con ver las estadísticas. Normal. O como lo que dijo Franz von Liszt, ¿sí? Las causas de delito individuales, sociales, las dividimos, pero igual damos más importancia al factor social. Oh, interesante, ¿no? Súper interesante. ¿Sí? Y para terminar, parecía que todo era factor social, factor medioambiental, medio ambiente, mundo circundante, hasta que entra el sociologismo economicista aquí. Hasta que entra el sociologismo economicista aquí, joven. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que ampliarse, ¿no? El sociologismo, si usted se fija, hablando de un factor importante, el factor económico, pues, si quiere usted, influenciando, ¿no? Notoriamente ahí en el delito, a partir del capitalismo, que sigue vigente en el mundo, ¿no es cierto? Y como dijo Bonger, ¿no? Claro, el sistema capitalista fomenta el egoísmo. Ese señor capitalista, como es dueño de todo, yo y solo yo, ustedes, trabajadores, obligados a cumplir jornadas laborales incansables, a veces sin las condiciones mínimas de seguridad, un sueldo bajo, etcétera. ¿No ve? Sí, así sucede, ¿no? Y Bunker termina diciendo, ya, pues sumaremos cuatro cosas aquí. Entonces, entorno social, factor económico, ¿sí? Instintos, digamos, humanos, y ya el delito de por medio. ¿Qué tal es? No, o sea, aquí Bonger la acabó, ¿no? Si usted se pone a pensar, entorno social, factor económico, hasta ahí estaba ya bonito, porque eso es lo que ya el sociologismo economicista propuso. Pero ya hablar del instinto humano más ahí, que es un factor individual, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Es un factor individual. Lo que propuso von List, analicemos factor individual, ya está, instintos humanos, perfecto. Y factores sociales, medio ambiente, mundo circundante, y ahí añadámosle el factor económico. Qué interesante, jóvenes. Es súper, súper interesante esta escuela, ¿no? Opuesta a la antropológica, totalmente, joven. Totalmente. Es decir, no hay dónde perderse, jóvenes queridos. Es totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Pero complementaria o no. Por si nos ponemos a pensar y nos quedamos solo con un factor físico, no hacemos nada, ¿no? Tenemos que combinar con el factor medioambiental. ¿No es cierto? Y eso es lo que traduce la próxima escuela que le voy a mostrar en el próximo bloque, ¿sí? Las llamadas tendencias, ¿qué? ¿Qué? Eclécticas, ¿no? El eclecticismo. Yo supongo que han podido avanzar con su cuadro comparativo, me imagino que ya lo han tenido, lo tienen listo, ¿no? Ya va a haber un espacio al que van a compartir, tengan un poco de paciencia, ¿no? Y también eso les voy a firmar en un momento X, así como hemos ido haciendo las actividades presenciales. Despreocúpese, pero vaya considerando ese detallito, ¿no? Ya tenga ese cuadro comparativo así bonito, como lo trabajó inicialmente y dijimos que ya tenía que tener para hoy día ya listo, ¿no es cierto? Bien, entonces en la tercera parte ya se nos va a cortar el video. Igual le voy a mandar un nuevo enlace, joven. Tienen que entender que el video se tiene que bajar, el Zoom tarda, etcétera, ¿no? Y le voy a mandar un nuevo enlace. Pero también voy a llamar lista el próximo periodo, ¿ya? Y voy a hablar de la tercera escuela. ¿La tercera escuela? Ecléctica. El eclecticismo en criminología, en otras palabras, ¿ya? Así que un poquito de paciencia y